rostro, un dibujo realista, pues con tan solo los colores primarios, con tan solo 3 lápices de colores. Y yo creo que es momento de compartir con ustedes el proceso. El dibujo es este que está aquí, ya lo he compartido por redes, así que es este que está acá. Y quiero compartir con ustedes absolutamente todo el proceso. No hay una línea, no hay nada específico para dibujar el tono piel. Para mí es mucho más que eso. A veces no hay una paleta de colores específica, depende mucho de la imagen de referencia, del rostro, de los materiales que estemos utilizando, de los lápices que tengamos y de que si una loca o no, pues coge 3 lápices de colores e intenta acercarse lo más que puede al tono piel y queda un dibujo pues que estoy muy contenta, muy contenta, al punto de que yo personalmente lo considero uno de mis mejores retratos. Así que no los demoro más y los dejo con este proceso. Psst. Por cierto, párate. Quiero agradecer a cada una de las personas que se ha suscrito últimamente al canal. Bienvenido, muchísimas gracias. Y los miembros del canal, que si no eres miembro del canal, vete al botón de unirse y sin darle, pues mírate el vídeo y entérate un poquito de cómo va. Si no, te lo cuento yo ahora mismo, ¿vale? Los miembros del canal tienen acceso a contenido exclusivo, a clases en directo los miércoles a las 10 de la noche, hora de España. Tienen pues interacción conmigo, dudas, y casi todas las pruebas que hago las hago con los miembros del canal. Así que si no eres miembro del canal, con tan solo 1,99 empiezas a formar parte de esta familia de artistas que cada vez nos exigimos un poquito más y vamos aprendiendo y evolucionando, no tan solo ya en el dibujo hiperrealista, sino pues en el arte en general, porque hablamos casi siempre de muchísimas cosas. Así que nada, ahí lo dejo. Y por cierto, de este trabajo, los miembros del canal van a tener un vídeo exclusivo, pues con los detalles más cercanos y más curiosos y más detallados de este proyecto. Cada una de las cosillas que hicimos, cada cosita, el porqué de cada tono, que cómo mezclamos, que por qué este tono aquí con este, que este con este hicimos este tono piel y nos acercamos a lo que queríamos. Pues yo te lo cuento a ti en exclusiva para los miembros del canal. 1,99 €. Pues vamos al lío. Con estos 3 lápices, con tan solo estos 3 lápices de colores, el rojo, el azul y el amarillo, pues vamos a intentar realizar este rostro del actor Pedro Pascal. Entonces vamos a mezclar apoyándonos con el negro y el blanco. 2 tonos, 2 colores acromáticos, es decir, que no tienen color. Con estos 5 vamos a dibujar el rostro. El blanco que voy a utilizar de los Luminance, porque el de los policromos, pues para mí es un poquito inexistente. El Luminance me va a dar más uniformidad en el rostro y lo voy a trabajar muchísimo mejor. Me va a coger y me va a unificar todas las capas, yo creo que mucho mejor. El blender que voy a utilizar es el de Caran d'Ache, pero este de Derwent pues también lo recomiendo porque es muy bueno. Yo trabajaré con este, pues que es una maravilla y lo recomiendo. Recuerden que los materiales lo tenéis en la descripción de este vídeo. Así que los podcasts y el bolígrafo de gel, 2 herramientas fundamentales para los brillos de los ojos y algunos detallitos de piel clara. Empezamos aplicando pues este tono amarillo como capa base. Voy a utilizar el amarillo reforzado y posteriormente seguido con una capa ligera del rojo. Tenemos que trabajar cada capa con mucho cuidado para no pasarnos, para poner exactamente y justo el tono que necesitamos para alcanzar el tono piel. Las sombras las voy a utilizar con el azul. Voy a marcarme un poquito las zonas de sombra acompañada del amarillo para intentar alcanzar ese verde que tanto necesitamos en esta parte del rostro. Vuelvo a repetir alguna que otra capa. Les digo, poquito a poco, muy poquito a poco, no vaya a ser que nos pasemos y nos quede un poquito saturado o pasado de uno de los tonos. Eso, ir con cuidado, mezclar las cantidades si quieren aparte, pero poquito a poco. El negro nos va a ayudar para definir las zonas más oscuras y pasarle muy delicadamente a las áreas de sombra. Esta parte del rostro es muy complicada, dejándonos los brillos para luego con el blender, como veis, aplicar y que nos ayude a la mezcla de todas las capas que hemos realizado. El blanco también nos va a dar esa suavidad que estamos buscando en el rostro. Así, muy poquito a poco nos vamos acercando en la piel. La parte de la luz, como es el caso de la nariz, que tiene, para darle volumen, tiene un brillo y una luz en el centro, me la voy a dejar en blanco y luego quizás voy a pasarle un poquito con el blender para que coja algo del resto de los colores. Las sombras igual con el azul, mezclamos los 3, un poquito de cada área y la frente. La piel en general es muy repetitivo, es un proceso
muy repetitivo y que cada vez nos vamos familiarizando mucho más. El amarillo de capa base, vamos a hacerle las cejas. Saben que siempre hago piel debajo de las cejas y esta vez no va a ser distinto. La hago también. Hay áreas que son más contrastadas que otras. Me hago los pelillos con el magnífico negro de los policromos, que es una pasada. En eso sí, el mejor de los negros y el peor de los blancos. Hacemos esto. Volvemos a repetir por acá lo mismo. Me voy mirando también, además, un poco la imagen de referencia para ayudarme a marcar cada área, cada sitio de sombra, cada luz y que no me quede absolutamente nada. Voy con el rojo a modo rosita, una capa ligera encima del amarillo. Vamos respetando la luz también que tenemos en la frente, del brillo del flash o de la iluminación que tiene la foto. Y les repasamos un poquito más de amarillo. Ven que le doy dando una capita más. Es mejor dar 2 o 3 de las capas, ir subiendo poco a poco, al igual que la roja. Bien trabajadita, las zonas del azul que me va a servir como la sombra. Luego con el negro vuelvo a hacer un poquito más y así lo tenemos, porque le hemos pasado el blender y hemos unificado todas las capas que hemos dibujado previamente. Lo mismo esta parte de acá que va a tener la base del cabello, pues igual me voy a hacer con el boleador esos pelitos blancos medio canosos que tiene Pedro Pascal. Pues ya con el boleador marcado me vuelvo a dar mi capa principal, siempre la misma, amarillo. Por acá el cabello es una de las áreas más complicadas de este dibujo, una de las partes que más trabajo requirió de mi parte, y entonces yo me voy a poner ya a marcar con el rojo las zonas más intensas de los mechones del cabello. Así poquito a poco, muy despacito, me voy marcando esta área. ¿Veis como con el amarillo y el rojo sale un naranja? Pues es la idea, porque esta parte de acá es un poco más intensa que el resto, es el final del rostro, lo que viene el cabello, y está muy presente. Además tenemos que conseguir un marrón, no sé cómo, pero tenemos que conseguir un marrón. Y recuerden a los miembros del canal el paso a paso, y cada una de las mezclas que hicimos las voy a explicar muy paso a paso para los miembros del canal. Así que nada, hazte miembro del canal y no te pierdas ni este ni los contenidos que compartamos por ahí. Seguimos mezclando, hacemos varias capas con el negro, le pasamos incluso al negro un poquito de rojo por encima para que dé esa sensación con ese color y busquemos un poco más el marrón que necesitamos. Los mechones ya los vamos marcando, como hemos hecho con el boleador, los surquitos de los cabellos más claros ya van saliendo y es una pasada como vemos ya venir el cabello poquito a poco. Repetimos un poco más de amarillo, un poco más de azul, buscando ya les digo algunos mechones marroncitos. Creo que lo vamos consiguiendo y así va saliendo el cabello. Ya terminado el cabello, me voy a una de las partes más complicadas, que son la boca y la parte inferior del rostro. La mezcla para la piel es exactamente la misma que utilizamos en el resto del rostro. Unificamos todo con el blender. Haremos un tutorial específico para hablar de cada blender que tenemos, cómo emplear cada uno, así que te dejo la tarjeta porque el directo va a estar muy chulo y te puedo ayudar. Ya empezamos a hacer los pelillos en el rostro, ese bigotico que vamos a dejar caer por acá. Intensificamos en las zonas más oscuritas, pero hasta que no tenga la boca dibujada no voy a ampliar mucho más en el tema de pelitos ni de bigotes, porque muchos de estos bigoticos caen por encima del labio superior y no me lo quiero perder. Así que empezamos con la boca, igual un poquito de amarilla, pero en este caso tenemos que trabajar las intensidades de cada tono diferente a la piel, porque siempre saben que los labios son un poquito más moraditos y más, depende, si es una chica pues lo tendrá a lo mejor maquillados o no, pero en este caso no es el caso y tenemos los labios pues tal cual. Así que vamos a trabajar mucho con el negro en estas zonas de acá, los tonos, y vamos ya a hacerle los pelillos, y yo creo que el labio superior ya nos va saliendo poquito a poco, ¿vale? Una parte más complicada son los dientes, que me los voy a marcar muy ligeramente, no mucho, porque entonces va a parecer que tiene los dientes sucios. Con el negro me los marco por aquí, le damos una capita de amarillo en esta zona, un poquito por acá. Los dientes no son blancos, a no ser que te hagas un tratamiento dental. Agarramos un poquito en sombra, rectificamos las zonas más oscuritas y con el blanco terminamos de mezclar los brillitos con el Posca y tenemos una dentadura de 10. Vamos al labio inferior, el mismo procedimiento, amarillo, el rojo trabajado muy sutilmente para hacernos la coloración del labio. Hay zonas más oscuritas, se lo ponemos,
nos apoyamos muchísimo en la imagen de referencia, que en este caso fue facilitada por uno de los administradores, José Leal, que agradezco muchísimo siempre el apoyo. Mezclo con el blender un poquito más, el negro me va a dar los detallitos y el volumen que necesito, bien trabajadito por acá, ya la boca va saliendo, es una pasada ver cómo poquito a poco vamos teniendo el rostro de Pedro Pascal delante de nosotros. Los pelillos de la barba, una barba que he disfrutado mucho, bueno, todos saben que a mí me encanta dibujar lo que es el cabello y pelillos y tal, pues esta vez no es diferente. Tenemos estos de aquí, conjuntamente con la sombra, luego repasaremos las zonas de sombra también con el negro. Venimos, nos dejamos caer hacia acá. Cada uno, hay algunos más intensos que otros, hay zonas más oscuras que otras. Y poquito a poco, con mucha paciencia, pelito a pelito, nos va quedando una barba, pues que ni tan mal, ni tan mal. Unimos con la patillita que tenemos ya hecha de aquí arriba. Lo ponemos acá, dejamos esa zona clarita que tiene la barba y que es muy característica de este actor. Vamos poniendo cada uno hacia aquí. Y ahora vamos hacia la camisa, la ropa, una de las partes para mí más tediosa, capa base con el rojo. Tenemos que buscar un azul lila intenso, bien oscuro, y eso es lo que voy a intentar hacer. Encima le vamos a dar, ven que son las capas un poco más intensas que la de la piel, un poquito más, porque tenemos que alcanzar pues ese tono bien oscurito. Con el negro repasamos, hacemos como en especie de círculo la textura de la ropa, que no es uniforme, y así nos va saliendo un poquito más clara hacia acá. Yo creo que la vamos consiguiendo. Repetimos el mismo ejercicio, capa base con el rojo, bastante intenso por cierto, luego azul hacia arriba, que nos haga un lila por acá, amarillo para repasar un poco. Aquí tenemos todos los tonos que hemos trabajado, los tenemos aquí metidos en la ropa, que es lo que tenemos, y con eso tenemos que trabajar. Venga con el negro, zonas más oscuras, dando volumen a la chaqueta. Y nada, trabajo realizado, luego la parte más clarita. Y chicos, espero que os ayude. Cualquier duda, ya sabéis, miembros, os espero para los detalles. No hay más y ya está listo nuestro trabajo de Pedro Pascal. Chao, 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 chao.